Ahora, cuando era niño, crecí yendo a la iglesia y crecí en una iglesia donde hablaban mucho sobre el Espíritu Santo. Ya sabes, yo simplemente lo decía así, el Espíritu Santo. Ahora, de niño yo sabía sobre los fantasmas y conocía a Casper, el fantasma amistoso, y también conocía a este otro fantasma llamado el Espíritu Santo. Afortunadamente, las Biblias modernas lo llaman el Espíritu Santo. Eso es mucho más fácil de entender. Y aunque no del todo, yo sugeriría que es una de las figuras más incomprendidas de la Biblia. Ahora, si has estado en la iglesia por algún tiempo, has escuchado sobre el Espíritu Santo. Quizás te has preguntado, cuando la gente dice Espíritu Santo, tal vez te has preguntado, ¿de qué están hablando exactamente? Bueno, déjame contarte sobre él. Y digo él porque el Espíritu Santo es una persona. Él no es una fuerza como la gravedad, no es energía como la electricidad. Él está vivo, él piensa, siente, habla, toma decisiones. Él enseña. El Espíritu Santo incluso puede ser entristecido. Cuando habla de él, Jesús llama al Espíritu un él, no un eso. Él es tan persona como tú y yo. También es la tercera persona de la Trinidad. Él no es un socio menor. Él es tan divino como el Padre y el Hijo, el Señor Jesucristo. En 2 Corintios 3, versículo 17, Pablo no tiene problema en usar el nombre divino para el Espíritu diciendo, cito, el Señor es el Espíritu. Él es lo que solo Dios puede ser cuando la Biblia lo describe como omnisciente, todopoderoso, presente en todas partes y eterno. También se le llama el Espíritu Santo. Él es santo, Él está separado de nosotros. Como Dios, Él está separado de nosotros y es moralmente puro, sin ni siquiera una pizca de pecado. También hace cosas que solo Dios puede hacer. Así que Él crea, resucita a los muertos, da vida física, da vida espiritual. Y como Dios, y solo como Dios, puede ser blasfemado. En la Biblia, su obra está presente de principio a fin. Él aparece en la primera página, en Génesis 1:2, y está en la última página, en Apocalipsis 22:17. También está obrando desde el principio hasta el final de la vida cristiana. Él actúa en el mismo momento en que una persona es salva. En ese instante hay cosas que suceden al instante, de inmediato, en una fracción de milisegundo. Al menos 9 cosas que transforman la eternidad suceden en ese momento. Esas cosas son el llamado, la regeneración, la unión con Cristo, la conversión, la redención, la justificación, la propiciación, la reconciliación y la adopción. Todo eso de una u otra manera se logra gracias a la obra del Espíritu Santo. En nuestro texto de hoy, Juan 3:8 trata sobre uno de esos 9 eventos, la obra de la regeneración, también conocida como nacer de nuevo o nacer de lo alto o nacer de Dios o el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento, el pecador muerto y corrupto es limpiado de la muerte espiritual causada por el pecado. Y al mismo tiempo se le da una nueva vida espiritual. Ahora es la vida de Dios en casa, en tu alma. La infección del pecado, nuestra incapacidad para conocer y amar a Dios, se revierte por completo en el nuevo nacimiento. El núcleo de tu vida, tu verdadero yo, es transformado de estar centrado en ti mismo a orientado hacia el cielo. No hay ninguna parte de ti que permanezca sin ser afectada por el nuevo nacimiento. Las verdades a las que antes eras ciego, ahora las entiendes. Tus emociones ahora son movidas por las cosas de Dios en lugar de ser repelidas por ellas. Ahora deseas en lo más profundo de tu alma agradar a Dios. Y en la Biblia este nuevo nacimiento es realizado por los 3 miembros de la Trinidad. Así que el Padre hace nacer de nuevo a las personas, según Santiago 1:18. Jesús da vida, según Juan 5:21. Y en el texto que acabamos de leer, Jesús dijo que esta obra sobrenatural ocurre cuando el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, hace nacer de nuevo a las personas. Y el punto de Jesús en nuestro texto es que sin este nacimiento nadie va al cielo, ni una sola persona. En otras palabras, el cielo debe venir a ti primero, o nunca irás al cielo cuando mueras. Nicodemo era un hombre religioso comprometido. Era un miembro distinguido de la sociedad. Formaba parte de la élite, de la élite, de la élite de su época. Y además de todo eso, era el mayor maestro de la Biblia de su tiempo. Lo tenía todo.
Jesús está diciendo, pero sin esta única cosa nada más importa. Y puede que ahora mismo le esté hablando a personas que son como él. Estás comprometido con el cristianismo. No puedes recordar un momento en que no estuvieras en la iglesia, sirves, das, evangelizas a los perdidos, enseñas estudios bíblicos y conoces la Biblia de principio a fin. No has estado en un servicio de la iglesia en la última década sin decir al sermón del pastor, fue un buen recordatorio. Porque ya lo sabes. Además de eso, eres un miembro respetado de la sociedad. Has hecho muchas buenas obras. La gente te admira donde quiera que vas y nada de eso importa para el cielo. Tú, yo, nosotros, todos debemos nacer de nuevo. El infierno estará lleno de personas influyentes que son respetadas en la sociedad. Personas que iban a la iglesia, servían, daban, hablaban a otros de Jesús y enseñaban estudios bíblicos. Y en ese día, cuando estén delante de Jesús, le dirán lo equivocado que está por enviarlos al infierno. Porque mira mi currículum de buenas obras. Soy una gran persona. Hice todo esto por ti, Jesús. Y Él les dirá, Mateo 7:23, ¿qué? Nunca os conocí. Apartaos de mí. La única cosa necesaria, el único requisito para el cielo es el nuevo nacimiento. Y en los 2 últimos mensajes hemos aprendido 7 verdades sobre el nuevo nacimiento. Hemos aprendido que el nuevo nacimiento es un segundo nacimiento. Es un nacimiento espiritual además de tu nacimiento físico. En segundo lugar, es un nacimiento celestial. Es un nacimiento de lo alto. Es nacer de Dios. También es un nacimiento purificador que limpia del pecado. Eso es lo que significa nacer del agua. En cuarto lugar, es un nacimiento divino porque es nacer del Espíritu Santo. En quinto lugar, es un nacimiento instantáneo. No es un proceso. Es un momento específico, igual que el nacimiento. Sexto, es un nacimiento completo. Nadie nace a medias, ni física ni espiritualmente. Es decir, nadie tiene un pie en el infierno y el otro en el cielo. El nuevo nacimiento es completo, terminado, un nacimiento de una vez y para siempre. Séptimo, y finalmente, es un nacimiento necesario. Debes nacer de nuevo. A menos que alguien nazca de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. El cielo está cerrado. Sin el nuevo nacimiento puedes nacer una segunda vez. No, debes nacer una segunda vez o no entrarás en el reino de Dios. Si solo naces una vez, morirás 2 veces. Morirás físicamente y morirás espiritualmente. Si naces 2 veces, solo morirás una vez. Morirás físicamente. Pero después de ese momento, vivirás para siempre. Entonces, ¿has nacido de nuevo? Si lo has hecho es porque el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y a un hombre que pregunta en el versículo 4, ¿cómo pueden ser estas cosas? Jesús le responde a esa pregunta en el versículo 8. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es con todo aquel que nace del Espíritu. Entonces, ¿cómo puede un hombre nacer cuando es viejo? Respuesta. Puede nacer una segunda vez, pero solo si nace de lo alto. Y eso sucede cuando el Espíritu le da vida a ese hombre. Ahora bien, ese hombre puede ser viejo o puede ser joven, puede ser rico o pobre, educado, sin educación, grande o pequeño. Puede ser de cualquier tribu, cualquier idioma, cualquier grupo étnico, cualquier nación. Puede ser parte de la élite como Nicodemo o el apóstol Pablo, o puede ser la escoria de la tierra. Como Mateo, el recaudador de impuestos, o María Magdalena, de quien muchos piensan que fue una prostituta. Jesús le da a Nicodemo una ilustración aquí en el versículo 8, donde compara la obra del Espíritu en el nuevo nacimiento con el viento. La manera en que el Espíritu obra en el nuevo nacimiento se ve primero en estas palabras del versículo 8. El viento sopla donde quiere. Detente ahí. En otras palabras, el viento es libre, es independiente. Usando una palabra teológica un poco nerd, el viento es soberano. No podemos controlarlo. No podemos decirle que venga aquí. No podemos decirle que vaya allá. No podemos impedir que el viento sople. No podemos hacer que el viento aumente o disminuya en absoluto. Somos impotentes ante él. No lo afectamos en lo más mínimo. La Cámara puede aprobar una ley. El Senado puede estar de acuerdo con ella. El presidente puede firmarla diciéndole al viento lo que debe hacer. Y todo ese poder terrenal no tendrá ningún efecto en el viento en absoluto.
¿Por qué? Fíjate en el texto. El viento sopla donde quiere, no donde nosotros queremos. Su ubicación no la determinamos nosotros. No nos pregunta qué queremos que haga. No podemos regularlo con nuestra tecnología. Sopla donde quiere, cuando quiere, tanto como quiere y durante el tiempo que quiere. El viento es libre de hacer lo que quiera. Esto es una analogía, una ilustración. Así que lo que Jesús está diciendo es que lo mismo ocurre con el nuevo nacimiento. Así que punto número 1. Confiesa la libertad del Espíritu en el nuevo nacimiento. Confiesa la libertad del Espíritu en el nuevo nacimiento. Al igual que el viento, el Espíritu es libre de llevar el nuevo nacimiento a donde quiera. No está atado a nada de lo que hacemos, pensamos, decimos o deseamos. Él hace lo que le place y solo lo que le place porque es soberano en el nuevo nacimiento. Es independiente e incontrolable por los seres humanos. No lo controlamos con la oración. No le decimos qué hacer con nuestra fe. No confinamos su obra a algún ritual como el bautismo. No lo controlamos con luces tenues, música suave o coros repetidos. La gente en la época de Nicodemo intentaba controlar la salvación siendo judíos y obedeciendo las reglas de Dios. Pero Jesús le está diciendo aquí mismo que la salvación no está bajo tu control en absoluto. Tienes tanto control sobre la salvación como sobre el viento. Mira, como Dios, el Espíritu Santo, en palabras de Daniel 4:35, hace conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra, y nadie puede impedirle hacer lo que quiere hacer. En palabras del Salmo 115:3, el Espíritu Santo hace todo lo que le place. Todo lo que le place lo hace en el cielo y en la tierra, según el Salmo 135:6. Así que solo a partir de estos versículos y solo con esta ilustración del viento queda claro que la libertad del Espíritu se extiende a todo en el cielo y a todo en la tierra. En todos los lugares Él es libre de actuar. Y si su libertad se extiende al cielo y a la tierra, entonces eso incluiría la salvación. La salvación ocurre en la tierra, la salvación afecta al cielo. Y vemos esta libertad en Juan 1:13, donde dice que las personas nacen de nuevo, cito, no de sangre. Es decir, tu etnia, tu ascendencia no te salva. El hecho de que tus padres hayan nacido de nuevo no significa que tú hayas nacido de nuevo. En segundo lugar, que las personas nazcan de nuevo no es, cito, por la voluntad de la carne. Esto significa que no puedes ganártelo, no puedes trabajar para obtenerlo, ni siquiera puedes desearlo. Así que el hecho de que lo desees no significa que sucederá. Eso tampoco está presente. Y en tercer lugar, que las personas nazcan de nuevo no es, cito, por la voluntad del hombre. Es decir, otras personas no pueden desearlo por ti. Otras personas no pueden hacerlo por ti. Otras personas no pueden decir, te doy el nuevo nacimiento. Aquí tienes. Eso no sucede. Debe ser hecho no por nosotros, debe ser hecho en nosotros. Cuando el versículo 13 dice, eres 100% nacido de Dios, hablando de cómo las personas son salvas en Romanos 9:15, Dios declara su propia libertad en la salvación. Cuando Él dice, cito, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Tendré compasión de quien yo tenga compasión. Y luego, en el versículo 16, Pablo explica esto diciendo, cito, así que la salvación, recibir la misericordia de Dios, no depende de la voluntad humana. Recibir la misericordia de Dios, ser salvo, no depende de la voluntad ni del esfuerzo humano. Tratar de ganarla, tratar de matarte a ti mismo, hacer buenas obras para demostrarle a Dios, estoy salvo, necesito ser salvo, debería estar en el cielo. La salvación no depende de la voluntad ni del esfuerzo humano, sino que depende de Dios, quien tiene misericordia. Cuando el Espíritu sopla y trae el nuevo nacimiento a las personas donde y cuando quiere, lo que lo impulsa es la misericordia. Lo que lo impulsa hacia los pecadores es la compasión. Es porque Dios no está obligado para salvar a alguien, ¿verdad? Él es libre. Nadie obliga a Dios a hacer nada. Él es bueno y porque es bueno castigará el pecado.
Mira, algunas personas reciben justicia, obtienen lo que merecen por sus crímenes. Y es terrible. Y es algo por lo que deberíamos trabajar incansablemente para ayudar a las personas a ver esa realidad y huir de esa realidad. Pero al final, algunos recibirán justicia. Obtendrán lo que merecen por sus crímenes. Otros reciben misericordia. Reciben lo opuesto a lo que merecen por sus crímenes, porque Jesús recibió la justicia que ellos merecían por sus crímenes. ¿Dónde? En la cruz. Al final todo pecado es castigado. Al final nadie es agraviado por Dios. La justicia es merecida. Es lo que se nos debe por nuestros pecados. La misericordia es un regalo. Es lo opuesto a lo que merecemos. La misericordia se da a pesar de lo que merecemos. La misericordia se da libremente, no porque la ganemos, no porque nos pertenezca por derecho, por nacimiento o por nuestros esfuerzos. Dios, el Espíritu Santo, es 100% libre para dar vida, en palabras del texto, donde Él quiera. Así que la pregunta es, ¿puedes confesar esto? ¿Puedes aceptarlo? ¿Puedes admitirlo? ¿Puedes estar de acuerdo con ello? Si puedes estar de acuerdo en que detrás de tu salvación está la libertad misericordiosa del Espíritu al darte el nuevo nacimiento, que fue una obra que Él hizo al 100% sin ninguna ayuda tuya, entonces escucha. Cuanto más se asiente esto en tu alma, más saldrá de tu alma gratitud y humildad y adoración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el viento sopló. El viento pasó por esta persona y fue hacia aquella persona. Pasó por esta esposa para alcanzar al esposo. Alcanzó a este esposo y no a la esposa. Pasó por este hijo y aquel hijo para alcanzar a ese. Pasó por esta casa para ir a aquella, y por ese vecindario para ir a aquel, y por ese país para ir a aquel. Y al final del día, cuando lo pones todo junto, si el Espíritu ha soplado el nuevo nacimiento en tu vida, entonces eres infinitamente bendecido. No importa lo que esté pasando, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que te hayan hecho, eres infinitamente bendecido si tienes el nuevo nacimiento. Escucha, sé que esto puede ser una enseñanza nueva para muchos de ustedes o puede ser difícil de entender o difícil de aceptar, pero la pregunta que deberías hacerte ¿es bíblico lo que estoy escuchando ahora? ¿Coincide con lo que dice la Biblia? Porque Jesús está diciendo con esta ilustración como el viento, que el Espíritu es libre en el nuevo nacimiento. Él lo hace al 100%. Y hay una diferencia, ¿verdad?, entre pagar la cena y dividir la cuenta, ¿cierto? Bueno, el nuevo nacimiento no es una cuenta dividida donde tú hiciste tu parte y Dios hizo la suya. Él ni siquiera pagó la mayor parte y tú pusiste tu moneda. La salvación se trata completamente de la misericordia plena y gratuita de Dios hacia rebeldes esclavizados que fueron liberados cuando Él nos lavó y da nueva vida cuando Él da a las personas el nuevo nacimiento. Ahora Jesús continúa describiendo la obra de regeneración del Espíritu en el versículo 8. Él dice, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es con todo aquel que ha nacido del Espíritu. La siguiente descripción que Jesús da sobre el viento tiene que ver con lo misterioso que es. Sabemos que está ahí. Jesús se enfoca en el hecho de que podemos oír el viento, pero no sabemos de dónde vino. No sabemos a dónde va. Ahora Jesús dice esto sin la meteorología moderna, pero lo dice como alguien que está en el suelo experimentando el viento en ese momento. Esa ráfaga de viento que sientes, esa brisa suave, no sabemos dónde estaba antes de llegar a nosotros. No sabemos a dónde va después de pasar por nosotros. El viento en ese sentido es un misterio. Ahora, volviendo a la analogía, lo mismo ocurre con el nuevo nacimiento. Así que punto número 2, reconoce la realidad misteriosa del nuevo nacimiento. Reconoce la realidad misteriosa del nuevo nacimiento. Es una realidad. Puedes oír el viento, así que sabes que está ahí. Es real. Aunque es real, también es misterioso. Al igual que el viento, la obra del Espíritu, cuando da a las personas el nuevo nacimiento, es misteriosa.
de dónde venía antes de llegar a nosotros, a dónde va después de nosotros, cómo exactamente realiza el nuevo nacimiento. Todo eso es un completo misterio. Es especialmente un misterio porque Jesús es claro. Todas las formas creadas por el hombre en las que pensamos que lo obligamos a actuar, que lo obligamos a dar el nuevo nacimiento, en realidad no lo obligan en absoluto. Él hace lo que quiere. Así que la ascendencia, la etnia, los rituales que la gente inventa como el bautismo y la confirmación, las oraciones, los ritos de iniciación, la obediencia a la Biblia, las tradiciones, los presentimientos, los avivamientos programados como cuando decimos que vamos a tener un avivamiento en tal día, a tal hora. Nada de eso obliga al Espíritu a hacer nada. Si lo hicieran, Él no sería libre. Y si lo hicieran, no habría misterio. Podrías decir, bueno, así es como se hace. Simplemente haces estas cosas. No, hay un misterio en esto. Ahora, quiero tener un pequeño momento nerd contigo aquí. Quiero profundizar en esta idea del misterio, señalándote en este texto 6 razones por las cuales la obra del Espíritu es algo imposible de descifrar para nosotros. Todas estas cosas suceden. Todo lo que voy a decir ocurre en esa fracción de un milisegundo cuando una persona es salvada. La obra del Espíritu en el nuevo nacimiento es misteriosa porque, primero, es invisible, ¿verdad? Como el viento no podemos ver la obra del Espíritu. Sucede más allá de nuestra capacidad de notar exactamente lo que está haciendo. No es como esto, como si la luz apareciera y entrara en nuestras vidas. La persona entra en nuestro pecho de manera invisible y nos enciende. Es decir, no vemos nada, no hay nada. Y no es que ahora tengas un resplandor. Es como, wow, mira eso, como estoy brillando. El nuevo nacimiento es completamente invisible. En segundo lugar, su obra es impredecible. Como el viento, no hay un patrón para la obra del Espíritu. No puedes establecer reglas o regulaciones sobre cómo, cuándo o a quién regenera. Para algunos, su obra es suave, como una brisa. Para otros es violenta, como un tornado en el alma de una persona. Para algunos sucede en la iglesia. Para otros sucede en otro lugar. Él salva a este y no a aquel. Nadie puede saber a quién va a salvar o cuándo va a salvar. Nadie sabe cómo va a salvar. No hay un patrón que diga, ok, eso te pasó a ti, así que así le pasa a todos. No es así. Es impredecible, igual que el viento. En tercer lugar, la obra de regeneración del Espíritu es inconsciente. Como cuando no sabes nada sobre el viento. La fracción de una milésima de segundo del nuevo nacimiento puede pasar sin que seas consciente de ello. No recibes algún tipo de sensación cálida y pacífica y piensas, ahí está, ahora lo tengo. No, es completamente inconsciente. Sabemos que es real. ¿Por qué? Porque al igual que el viento, conocemos sus efectos. Vemos que nuestras vidas cambian. Vemos el cambio en lo más profundo de nosotros. Pero en última instancia, no sabemos en el momento en que sucede. Es inconsciente. Tercero o cuarto, la obra del nuevo nacimiento es irrepetible. Irrepetible, igual que el nacimiento. Y así como el mismo viento nunca golpea el mismo lugar 2 veces, el nuevo nacimiento no le ocurre a la misma persona más de una vez. Una vez nacido, siempre nacido. Nadie nace de nuevo y luego deja de haber nacido, repitiendo este ciclo una y otra vez. Así no es como funciona todo esto. Nadie nace de nuevo y este nacimiento, esta obra es permanente. Quinto, la obra del Espíritu es irresistible. Irresistible como el viento que no puede ser detenido. Así que cuando se da el nuevo nacimiento tampoco puede ser detenido. Como el nacimiento, simplemente estamos ahí dejándonos llevar. Cuando el Espíritu da nueva vida, es Él quien está haciendo la obra. Y finalmente, número 6, su obra es activa. Activa, así como la actividad del Espíritu sucede en nosotros, así como la actividad del viento nos sucede, así como la actividad del viento nos sucede por nosotros, así también la obra del Espíritu en el nuevo nacimiento nos sucede a nosotros, no depende de nosotros. Recibimos su obra, no causamos su obra. No nos hacemos nacer de nuevo a nosotros mismos. No soplamos el viento sobre nosotros mismos. No soplamos el viento sobre otros. Y tampoco cooperamos con el Espíritu para que juntos produzcamos nuestro nuevo nacimiento. Esta obra es resultado de su iniciativa, de lo que Él desea. Es el resultado de su actividad, no de la nuestra.
Solo piensen en las otras analogías para esto en el Nuevo Testamento. El nuevo nacimiento es llamado convertirse en una nueva creación. 2 Corintios 5:17. Piénsalo. ¿Nos creamos a nosotros mismos? ¿Ayudamos a Dios en nuestra creación? Respuesta. Vaya, hay mucha pasión detrás de eso. No, tenemos 2 oportunidades más aquí. En Efesios 2:5 y Colosenses 2:13, el nuevo nacimiento es llamado volver a la vida. Entonces, ¿los muertos vuelven a la vida porque quieren? ¿Los muertos se resucitan a sí mismos? ¿Puede un hombre muerto ayudar en su propia resurrección? ¿Estaba Lázaro en la tumba diciendo, está bien Jesús, tú y yo, vamos a hacer esto juntos? Respuesta. No. Y ahí lo tienes. Y el nuevo nacimiento también es llamado nacer. En Juan 3:1, Juan 2, 3, 4 y 5. ¿Acaso los bebés se dan a luz a sí mismos? ¿Los bebés ayudan a sus madres cuando nacen? ¿Es el nacimiento el resultado de que la madre y el bebé empujen juntos? Respuesta, no. La corrupción del pecado es demasiado extensa y demasiado dañina. Y por esas razones, simplemente es imposible que alguna vez podamos vencer el pecado, si no es porque Dios lo hace por nosotros. Él debe hacerlo todo. La corrupción del pecado debe ser eliminada por Él. Podemos luchar contra el pecado después de eso porque tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Pero antes de eso no tenemos nada. Antes del nuevo nacimiento podemos ser activos de muchas maneras. Después del nuevo nacimiento somos activos de muchas maneras. En el momento del nuevo nacimiento somos completamente pasivos. Si hiciéramos algo, no sería gratuito. Y si hiciéramos algo, no habría misterio. Diríamos, solo haz esto y nacerás de nuevo. Pero no hacemos nada. Algo nos sucede. ¿Qué sucede? Somos limpiados, lo que significa que alguien más nos limpia de nuestros pecados. Y se nos da una nueva vida. Es decir, alguien, el Espíritu, nos da vida cuando realiza esta obra misteriosa en nuestras almas. Así que si has nacido de nuevo, déjame preguntarte, ¿recuerdas el momento? ¿Recuerdas el momento en que sucedió? Por alguna razón yo puedo recordar ese momento. Sé dónde estaba. Sé lo que estaba mirando. Todavía puedo verlo en mi mente. 26 años después, sé quiénes estaban allí. Sé lo que todos estábamos haciendo. Sé lo que estaba pensando en ese momento. Estaba en un grupo de jóvenes pasando el rato y la única razón por la que estaba allí era porque quería estar con las chicas. Eso era todo, eso era todo. Solo estaba cumpliendo con el trámite. El pastor estaba allí sentado en un círculo. Éramos unos 20 y él dijo, cuéntenos qué está haciendo Dios en sus vidas. Y pensé, oh Dios mío, por favor que no empiece conmigo, por favor. Así que lo hizo y empezó con otra persona. Escuché a estos chicos hablar de lo que Dios hace en sus vidas. Y escuché a un chico, veo su cara, Ryan. Y lo que dijo Ryan, pensé, voy a decir lo que él dijo. No había nada en mí que se preocupara por Dios. No tenía ningún deseo de hablar de Él ni de escucharlo. Pero en un instante, mientras todos se preparaban para subirse a sus autos e ir al centro comercial, que era lo único que yo quería hacer, en ese momento todo cambió para mí. Todo. Su gracia, su compasión por mí de manera personal se volvieron inconfundibles. Y en ese momento la única respuesta que pude dar fue, te entrego mi vida. Y desde ese momento hasta hoy he vivido para Él. No perfectamente, obviamente. Pero esa ha sido la dirección, la meta, la ambición de mi vida desde entonces. Ahora, escuchen, sé que no todos pueden decir eso. Sé que no todos pueden decir, sé el momento exacto y recuerdo ese momento. Aunque se sorprenderían de cuánta gente me ha dicho que sí lo recuerda. Pero aquí está el asunto, ya sea que lo recuerdes o no, nadie sabe exactamente cómo sucede todo esto. En lo más profundo de nuestra alma, inconscientemente, cómo el espíritu realmente cambia. Nadie sabe cómo sucede. No podemos negar que antes de ese momento vivimos para el pecado y para nosotros mismos. Y después de ese momento vivimos para Cristo y seguimos haciendo eso hasta el día de hoy. Pero ¿cómo ocurre el nuevo nacimiento? Es un misterio total. Sin embargo, ¿qué sucede? Es obvio, y es obvio por los efectos que el nuevo nacimiento produce en la vida de una persona. Al igual que el viento, mira el versículo 8, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido. No podemos saber qué quiere el viento, ni a dónde va, ni de dónde vino.
pero sabemos que está ahí, ¿verdad? Porque podemos oír su sonido. El texto literalmente dice, puedes oír su voz. Escuchas al viento hablar. El viento es simplemente aire en movimiento. Sabemos que está ahí porque podemos ver sus efectos. Sabemos que está ahí porque podemos sentir sus efectos. Y sabemos que está ahí porque, como Jesús enfatiza, puedes oír sus efectos. Bueno, como antes, esto también es una analogía. Así que, nacer de nuevo. Debemos identificar la evidencia inevitable del nuevo nacimiento. Esta analogía sobre nacer de nuevo, y si es así, punto número 3, identificar la evidencia inevitable del nuevo nacimiento. Así que cuando Dios entra en tu vida en el nuevo nacimiento, cuando escuchas su voz usando las palabras del versículo 8, cuando eso sucede, su vida cambia la tuya para siempre. La vida de Dios en tu alma hará que la vida de Dios salga de tu alma. Mira, cuando un árbol malo se convierte en un árbol bueno, sabemos que se ha convertido en un árbol bueno por el buen fruto que produce. Y si no hay fruto, entonces ¿qué? Entonces no hay raíz. En otras palabras, el efecto del nuevo nacimiento será evidente y se volverá cada vez más evidente a medida que pase el tiempo. Ahora bien, ¿cuál es la evidencia del nuevo nacimiento? Mira, el libro de Juan trata sobre creer en Jesús para que tengas vida eterna. La primera carta de Juan explica cómo saber si tienes vida eterna. ¿Cuáles señales muestran que has nacido de nuevo? Vamos a 1 Juan. Así que abre el libro de 1 Juan. Busca 1 Juan. 5. ¿Recibiste una Biblia de un ujier? 1 Juan 5 está en la página 1125. 1 Juan 5, página 1125. Muy conveniente. 1 Juan 5, comenzando en el versículo 1. Voy a darte 5 evidencias, 5 pruebas, 5 exámenes, 5 señales de que el nuevo nacimiento te ha sucedido. El objetivo es que veas tu biografía en este texto. Esa es mi esperanza. La primera prueba del nuevo nacimiento es la fe en Jesús. Mira 1 Juan 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. El griego aquí puede entenderse como que todo aquel que actualmente está creyendo que Jesús es el Cristo ya ha nacido de Dios. En otras palabras, el texto sugiere que el haber nacido de nuevo ocurrió antes de creer en Jesús, que creemos en Jesús porque hemos nacido de nuevo. Los muertos deben ser resucitados para poder actuar, ¿verdad? Para poder creer y arrepentirse. Una persona primero debe estar viva. Hechos 16:14 lo expresa de esta manera. El Señor abrió el corazón de una mujer para que prestara atención a lo que Pablo decía. Esa palabra, prestar atención, en este contexto significa estar dedicada a. Así que para que esta mujer llamada Lidia se dedicara a Jesús, ¿qué tenía que pasar primero con su corazón? Abierto. Ella necesitaba el nuevo nacimiento para poder creer. Necesitaba que su corazón fuera abierto para poder dedicarse a Cristo. Esa apertura de su corazón tenía que suceder primero. Y entonces ella pudo creer. Incluso en Juan capítulo 3, el nuevo nacimiento está en los versículos 3 al 8. Creer en Jesús está en los versículos 15 al 21. En el libro de Efesios capítulo 2, el nuevo nacimiento está en los versículos 4 al 7. Creer en Jesús está en los versículos 8 al 10. ¿Por qué? Porque la primera evidencia de que ha ocurrido el nuevo nacimiento es que confías en Cristo. La segunda prueba del nuevo nacimiento es que las personas creen en el Jesús correcto, el único Jesús que existe, el Jesús bíblico. Mira el capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Una de las evidencias del nuevo nacimiento es que alguien rechaza al Jesús falso en el que antes creía y confían en el Jesús real, el único que existe, el Jesús de la Biblia, el Jesús que predicaron los apóstoles. Ahora confían en Él, en este Jesús. Es Dios quien se hizo ser humano, quien vivió una vida sin pecado, quien murió recibiendo la pena que los pecadores merecen por sus pecados.
Este Jesús que resucitó físicamente de entre los muertos, ascendió al cielo y un día regresará como el Rey de la tierra para reinar por siempre. Ese Jesús es en quien ellos creerán. Y cuando lo hagan, cuando rechacen al falso Jesús y abracen al verdadero, eso es evidencia de que han nacido de nuevo. Tercero, la evidencia inevitable del nuevo nacimiento es el amor. Mira el capítulo 4, versículo 7. Primera de Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama realmente ha nacido de Dios. El amor es evidencia del nuevo nacimiento. Lo que antes era un monstruo egocéntrico, dominado por el yo, se convierte en un amante de las personas. No es amor perfecto. Solo Dios tiene amor perfecto, pero el amor está presente. Y con el paso del tiempo, el amor por los demás crece hasta convertirse en actitudes desinteresadas y actividades enfocadas en otros que surgen de tu vida. ¿Por qué? Porque el Dios que es amor vive dentro de ti y produce ese amor en tu vida. La cuarta prueba de que una persona ha nacido de nuevo se ve en su obediencia. Obediencia. Mira 1 Juan 2, versículo 29. 1 Juan 2, 29. Si sabes que Él es justo, hablando de Jesús, puedes estar seguro de que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Mira el capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. Nadie que ha nacido de Dios practica el pecado. ¿Por qué? Porque la semilla de Dios permanece en él y no puede seguir pecando. ¿Por qué? Porque ha nacido de Dios. Un pasaje más. Ve al capítulo 5, versículo 18. Primera de Juan 5, 18. Sabemos, no suponemos, no deseamos, no esperamos. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no sigue pecando. Así que al igual que el amor, la obediencia tampoco es nunca perfecta, ¿verdad? Pero cuando el Dios Santo, justo y bueno, vive dentro de ti, entonces la santidad, la bondad y la justicia salen de ti. Sí, todavía queda pecado en nosotros. Hay una guerra entre la carne y el espíritu, descrita en Romanos 7, Romanos 8 y Gálatas 5. Esa guerra es muy real y esa guerra seguirá siendo una realidad hasta que vayamos al cielo. Sin embargo, en el nuevo nacimiento ocurre un cambio dentro de ti que transforma la dirección de tu vida. Es decir, que ahora lo que antes estaba inclinado hacia la desobediencia, ahora se inclina hacia la obediencia. Ahora eso es lo que quieres hacer. Quieres hacer lo que Él dice. Quieres cumplir las reglas. Quieres obedecer sus mandamientos. Quieres agradarle como la motivación de tu vida. Y de hecho lo haces. No es solo como realmente quiero esto, pero en realidad no. Realmente lo quiero y realmente voy a ir tras ello. ¿Por qué? Porque has nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque este pecador inclinado a la desobediencia de repente cobra vida. Buscas vivir para Él. Una prueba final de que alguien ha nacido de nuevo es que él o ella vencerá al mundo. Vencer al mundo. Mira el capítulo 5, versículo 4. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Bueno, ¿qué es el mundo? El mundo es la expresión colectiva de la desobediencia a Dios, la rebelión contra Dios. Así que no es la desobediencia de una persona individual. Así que en el mundo no está hablando de personas individuales. Está hablando de las expresiones colectivas de cientos y miles y decenas de miles y millones que colectivamente expresan su rebelión juntos. Y según 1 Juan 2:15, en el mundo no hay amor por Dios. El mundo está en guerra con Dios y esa guerra ahora no tiene nada que ver contigo. Ese mundo, esa guerra, tú miras eso y dices, ya no quiero eso. Ya no puedo identificarme con eso. Al entregar tu vida a Él, al darle tu vida, la guerra ahora ha terminado para ti. Y aquellos que todavía están en guerra con Dios, ya no encajas con ellos, ¿verdad? ¿Has experimentado eso? Esas personas que has conocido toda tu vida, de repente esto sucede y piensas, no encajo. Ya no sé de qué hablar contigo.
No coincidimos. Todo esto de lo que hablábamos, ya ni siquiera quiero hablar de eso. No puedo hablar de eso. Algo está pasando. Y al mismo tiempo, ¿qué más sucede? Piensas, caray, quiero estar con estos nerds de la iglesia. Esa fue mi primera idea. Cuando me salvé pensé, no quiero estar con estos nerds todo el tiempo, pero ya no encajo con mis amigos. ¿Qué está pasando aquí? No tenía ninguna categoría para lo que estaba ocurriendo. Lo que estaba pasando era que había nacido de nuevo. Y una de las evidencias de eso es que antes tú y Dios eran enemigos. Ahora tú y el mundo que odia a Dios son enemigos, porque ya no hay nada en él que tú quieras. Está vacío. No satisface. Es desagradable. Ahora, ¿es porque te gusta? No sé, alguien te dijo, oye, eso es asqueroso. Y tú dijiste, sí, estoy de acuerdo. Y ahora, sí, creo que es asqueroso ahora. ¿Sabes? O hubo algún tipo de presión sobre ti. Y está bien, creo que es asqueroso. Pero en realidad no lo creo. Es genial. No, es porque algo fue transformado por dentro. El núcleo mismo de quien eres fue transformado. Ocurrió en el interior y salió al exterior. No fue de afuera hacia adentro. Ahora la cuestión no es la perfección en ninguna de estas pruebas. Permítanme dejar eso claro. Todos tendremos diferentes grados de cada una de estas. Confiaremos en Cristo en diferentes niveles. Lo conoceremos con precisión en diferentes niveles. Amaremos, obedeceremos y venceremos en diferentes niveles. Algunos con más, otros con menos. La pregunta no es ¿cuánto de esas cosas tienes? La pregunta es ¿qué? ¿Está eso ahí en absoluto? ¿Está eso ahí en absoluto? La verdadera pregunta es, ¿están presentes estas 5 pruebas en tu vida en lo absoluto? ¿O estás tratando de convencerte de que están ahí cuando en realidad no lo están? Sin regeneración, estas 5 señales, estas 5 pruebas, estas 5 evidencias son imposibles. Con regeneración, es imposible no tener estas 5 evidencias en tu vida. Uno de mis profesores lo expresó de esta manera. Él dijo, estas pruebas para el nuevo nacimiento no son de opción múltiple. Tomaré a Jesús y un poco de amor, pero quita esa obediencia de aquí. No quiero nada de eso. Hago lo que quiero. Oh, ya sabes, Jesús, Él es increíble. Y sí, obediencia, amor, eso es débil. Saca eso de aquí. No, cuando alguien nace de nuevo, creerá y creerá en el Jesús correcto y amará a las personas y obedecerá y vencerá al mundo. Es imposible que alguien que ha recibido el nuevo nacimiento no haga estas cosas. ¿Por qué? Volviendo completamente al punto, la evidencia del nuevo nacimiento es inevitable. Ahora, a lo largo de esta serie, muchos de ustedes me han preguntado, ya sea en la puerta de atrás, por correo electrónico o mensajes de texto. Así que realmente estás insistiendo en que debemos nacer de nuevo. Y dijiste que no puedes hacerte nacer de nuevo por ti mismo. Entonces, la pregunta ha sido, ¿cómo sé si he nacido de nuevo? ¿He nacido de nuevo? ¿Puedo saber si he nacido de nuevo? ¿Cómo puedo saber si he nacido de nuevo? Bueno, déjame preguntarte. Mientras piensas, confías, vives, ¿qué te impulsa? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Todo eso ha cambiado? Y no por algo que tú hiciste, sino por algo que te sucedió que en realidad no puedes explicar, pero que ocurrió en lo más profundo de tu ser. Si es así, has nacido de nuevo. Si no lo sabes, si no estás seguro, pregúntate a ti mismo, ¿creo en Jesús? ¿Estoy confiando solo en Él para salvarme? No estoy confiando en alguna organización. No estoy confiando en otra persona. No estoy confiando en mis buenas obras. Estoy confiando en Él y solo en Él. ¿Y tú estás confiando en el Jesús correcto, el Jesús verdadero, el Jesús de la Biblia? ¿Amas a las personas? ¿Es un amor desinteresado, enfocado en los demás, algo que ha estado surgiendo de ti cada vez más? Lo mismo con la obediencia. ¿Obedeces? ¿Buscas obedecer? Puedes mirar tu vida y decir, no soy perfecto, pero sí veo momentos en los que obedezco al Señor. Veo victorias en mi lucha contra el pecado. Y el mundo con todas sus preocupaciones, pasiones y deseos, ¿todo eso te está venciendo a ti? ¿O eres tú quien vence al mundo? Si puedes responder que sí a todo eso, entonces, querido amigo, has nacido de nuevo.
Pero si no puedes decir si has nacido o no, si no puedes mirar esas pruebas y decir, ese soy yo, si intentas encajar en eso y no funciona, como meter un cuadrado en un círculo, entonces ahora mismo es el día de la salvación. Si escuchas su voz en las palabras del versículo 8, no la rechaces. No trates de justificarlo o explicarlo. No creas la mentira de que hay algo mejor, que hay algo más satisfactorio, que hay algo que realmente te va a llenar más que Jesús. No hay nada. Debes nacer de nuevo. Tienes que hacerlo. No es algo que puedas tomar o dejar. Es todo o nada. No hay nada mejor. Así que no endurezcas tu corazón. Pídele al Señor que te dé un corazón nuevo. Pídele, di, Padre, envía tu espíritu para darme nueva vida. Dame el nuevo nacimiento. Hazme tu hijo. Entrega tu corazón, entrega tu vida a Jesús. Te ruego hoy, ven a Él y encontrarás descanso. Invoca el nombre del Señor. Confiesa con tu boca que Él es el Señor. Cree en tu corazón que Él murió y resucitó y serás salvo. Y entonces cuando lo seas, al reflexionar sobre lo que hemos aprendido en este texto durante las últimas semanas, te darás cuenta, espera un momento, mi confianza en Cristo fue un regalo de Él. La capacidad de confiar en Cristo fue un regalo de Él, porque el Espíritu sopló en mi vida y me dio el nuevo nacimiento. Y cuando te das cuenta de eso, cada vez más, como dije antes, creces hacia abajo. Creces hacia abajo en humildad. Creces hacia abajo en gratitud. Y a medida que creces hacia abajo en humildad y hacia abajo en gratitud, ¿sabes qué sucede? Miras hacia arriba en adoración. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Pero antes de hacerlo, oremos. Padre, estas verdades son poderosas. Estas verdades resucitan a los muertos a la vida. Estas verdades hacen el mayor milagro, a excepción de resucitar a Jesús de entre los muertos. Cuando tú resucitas a pecadores muertos a la vida espiritual, a la vida eterna, para muchos de los que estamos aquí viendo en línea, este es un momento de profunda gratitud y significativa humildad. Porque tú mereces toda la adoración por esto. Si nosotros hubiéramos hecho alguna parte de esto, parte de la adoración debería venir hacia nosotros, porque tomamos la decisión correcta o hicimos lo correcto. Pero de principio a fin, todo esto se trata de ti. Lo que significa que tú mereces toda la adoración por nuestra salvación, porque nosotros no contribuimos en nada a ella. Y tú nos diste todo. Y para aquellos que están escuchando estas cosas y tal vez no tienen sentido, eso podría ser culpa mía. Podría ser por mi falta de claridad. O podría ser porque en palabras de 1 Corintios 2:14, la persona natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Le parecen una locura. Y no puede entenderlas porque se disciernen espiritualmente. Y la persona no tiene el Espíritu para discernirlas. De cualquier manera, tú conoces todos nuestros corazones. Así que mi oración es que tú des a cada uno de nuestros corazones exactamente lo que necesitamos como resultado de nuestro tiempo aquí juntos, para la gloria de tu nombre.